que es una gran mesa, pongan por favor atención en casa, porque vivimos en una época en la que la infancia se está cortando peligrosamente. Niñas de 10 a 12 años, preocupadas por su skincare, por verse atractivas, por tener novio, por imitar modelos de belleza que ni siquiera comprenden. Y muchísimas veces los adultos lo celebramos como si fuera madurez, carisma o quizá confianza. Pero lo que estamos viendo no es madurez, familia. Pongan atención, es hipersexualización infantil. Y este día nos ponemos sobre la mesa justamente este tema tan importante, la necesidad de analizar a fondo qué está pasando con nuestras niñas, por qué están jugando a ser adultas y quién les está robando la infancia. Bueno, para hablar de esto nos acompaña Ingela Kamba Ludlow. Ella es psicoanalista, coach y especialista en comportamiento humano. Bienvenida. Lo platicábamos fuera del aire, qué tema tan importante, tan actual, que todos estamos viviendo con nuestras hijas. Es una cosa impresionante. Y muchos lo celebran diciendo es que está creciendo muy rápido. ¿Están creciendo muy rápido o verdaderamente están viviendo algo que no tendrían que vivir? Bueno, justamente el tema es doloroso porque es mucho más común de lo que pensamos, pero porque los adultos ya estamos anestesiados al tema y no lo vemos. Y entonces vamos a pasar por inocencia o qué simpático, qué ternura, algo que es grave, porque tiene que ver, esto que llamamos la hipersexualización, es que los niños y niñas adquieren gestos, poses, por ejemplo, en redes sociales, vamos a acotarlo ahorita a la cuestión visual, ¿no? Lo que podemos ver en redes sociales, que no pertenecen a un niño. Claro. Digamos, es un cuerpo de niño, pero con gestos y ademanes de adulto. No, además, no, o sea, yo digo, los niños son niños. A mí me preocupa mucho, tengo una niña de 4 años y de repente estás viendo en redes sociales y niñas de 6, les voy a dar mi rutina y yo, no puedes ni hablar, no necesitas nada. O luego ves estas vestimentas, ¿no? Que dices, es que eso no es para un niño, dejen de hacerlos querer ver como más grandes. Los niños son niños y necesitan vivir esa etapa y creo que se las estamos quitando. Y bueno, y además aquí hay que tener, justo dijiste 2 puntos importantes. Poder mirar cuáles son estos signos de hipersexualización. Uno es cómo se visten, ¿no? Estos crops y estos shortcitos, que uno te dice, ¿por qué hay esto talla 4? ¿No? Que son para mujeres mucho más voluptuosas, sexuadas, de mucho mayor edad. Para mujeres. Para mujeres, para empezar, ¿no? La otra es cierto lenguaje. Entonces ya van a ser sexy diva, la baby glow. No, bueno. ¿No? Estos pequeños apodos que de repente los padres dicen, ay, es como que simpático, pues está chiquita, no entiende del todo. De repente empezamos a ver, por ejemplo, filtros, eso también es una alarma, ¿no? Donde vas a tener niñas que van a ponerse filtros, pues, de fan fatal, ¿no? Yo te tengo una pregunta en ese sentido. ¿Ha cambiado esto por las redes sociales? Porque yo pienso cuando yo era chico hace 100 años, Los Ángeles de Charlie, por ejemplo, no estaban con ropititas, bueno, más o menos, o no sé, pensar en una Lolita, algo por el estilo. Y si ha cambiado, las redes sociales han tenido influencia sobre las niñas actuales, como lo que estás diciendo, y si sí, ¿qué consecuencias puede tener esta hipersexualización robándoles un pedazo de infancia? Efectivamente, las redes han tenido la mayor parte del peso en esta cosa que se ha desvirtuado, porque cuando preguntas qué efectos tiene en el niño, fíjense esto, el yo se va constituyendo en la medida en que nos identificamos con nuestros padres o personas del vínculo familiar. Entonces, quiere decir que tú te vas haciendo parecido a tus papás, a estos generosos que llegaste a ver, a esta manera de encontrarse y ayudar en casa, y a eso te identificas. Con las redes sociales le pusiste a alguien ajeno, claro, y se están identificando a la imagen de otro, no a una persona real. Entonces el yo empieza a constituirse en otra persona diferentísima, pero fuera del vínculo de la familia. Imagínate tú. Claro. Oye, Ingela, a ver, el mercado es voraz.
y nunca le vas a poder ganar. El mercado no entiende a veces de ética y va a estar ahí dándonos los productos que se adquieren. ¿Cuál es el compromiso como papás? Te lo comentaba, a mí me daba mucho coraje de repente que mi hija en el kinder escuchara a las otras mamás de, es que ya tienes un noviecito, es que ya tienes una noviecita, o están haciendo competencias en el kinder, qué niña se viste más sexy o qué niña, como dices, se hipersexualiza. ¿Cuál sería la labor de los padres? ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Porque como lo decía Joe, la infancia es bien cortita y se las estamos quitando. A ver, es un tema de los padres, pero es sistémico, ¿no? Necesitamos también buscar otras áreas. Pero los padres, por ejemplo, lo primero es tienen que volverse de nuevo autoridad. Ok. Lo que decías desde la vez pasada. Exactamente, ¿viste cómo se nos viene, Sí. lo venimos arrastrando? Entonces tiene que ser autoridad para que hagan un corte, vamos a decir, si quieres simbólico, ante toda esa seducción de ser grandecito, noviecito, madurar, pseudo-madurar, evidentemente, ¿no? Pero para eso los padres también tienen que estar enterados de cómo están anestesiados, ya no lo ven. Ellos tendrían que buscar, a ver, ¿cómo podría saber si mi hijo está, o mi hija, está hipersexualizado, está tocado por eso? Y entonces dejar de fomentar el vestidito, el ya tiene novios, ay, qué bonitos, ¿no? Tienes toda la razón, pero también como padres también muchas veces nos preocupamos de que no estén comunicados y de pronto les damos un celular. ¿En qué momento se les debe de dar celular a los niños, por ejemplo? Es una gran pregunta, pero antes te voy a decir algo que dijiste. Este tema de que los padres están preocupados porque sus hijos no están comunicados. La última pregunta fue, ¿a qué edad le damos a nuestros hijos un teléfono celular? Porque como mamá nos preocupamos muchísimo de que estén bien, de que nos avisen si están angustiados en casa de su amiguito, queremos estar comunicados. Bueno, justamente el inicio del teléfono celular debería ser para que estén comunicados con los papás, no para que estén en redes sociales. Más bien como la pregunta es, ¿cuándo permitimos que tengan un dispositivo que les permita ver redes sociales? Y ahí yo les diría, cuando los papás estén listos para educar y estar cerca. Es decir, el niño primero tiene que estar educado en una higiene, vamos a decir, mental de cómo utilizar el celular antes de dárselo. Porque de otra manera le estamos dando lo que puede ser una bomba para ellos. Pero yo te diría, darles un celular casi siempre a los 12 con esta supervisión, pero antes vino la educación. No te solté el celular y después te quise educar porque Claro. ya no me gustó cómo Ya lo con la utilizaste. cajita de herramientas muy clara y muy equipada ya les puedes dar un celular. Con el diálogo establecido de qué es lo que van a ver y de lo que se tienen que cuidar. Oye, una de las consecuencias de esto que estamos hablando viene después en la socialización. Tanto hemos sexualizado y hipersexualizado a los niños desde que estaban en el kinder, llegan con mucha información a través del celular, ya no se limitan a lo que nosotros les contemos o lo que les digan los profesores, sino se meten a investigar desde enfermedades sexuales hasta riesgos. Y esto les ha quitado también el gusto por querer socializar ya frente a frente. Esa es una de las variables también que va a tener esta hipersexualización, que de adolescentes ya no quieran socializar. A ver, son dos puntos que yo manejaría separados. Te diría que la hipersexualización lo que ha generado es una presión para los jóvenes de mostrarse dispuestos a la sexualidad, cuando a lo mejor ni siquiera Quieran o está en no. su deseo, Claro. pero tienen que mostrarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a tener relaciones sexuales antes de que en realidad quieran hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de quedarse fuera, de ser invisibilizados, ¿no? De no ser tomados en cuenta, de ser poco populares. Y entonces no hay una verdadera experiencia, ¿no?, sexual Claro. real. ¿Qué es lo que genera? Y aquí viene una segunda parte en relación a tu pregunta. Que entonces mejor no tengo novio, porque como tengo que estar dispuesto o dispuesta a tener relaciones sexuales de entrada, porque es lo que la tendencia obliga, prefiero no hacerlo. Y entonces encontramos que se separan. increíble. Porque se convierte, lo que era libertad, se convierte en obligación. ¿A qué edad? Porque estamos hablando de un amplísimo rango de edad, desde niñas como la hija de Joana, chiquitito de 4 años, que ella le ha limitado muy bien la red y el celular, como nos dice. Pero ¿a qué edad debes tener esta conversación? Que en nuestra época la conversación era de primero las flores, ya sabes, y luego los perritos, y luego pasabas al humano y hablaban de la fecundación. Mauricio, estoy hablando de ahora sí de fecundación, no de una flor. Pero en ese sentido era cuando, yo creo que yo tendría 10, 11 años. Ahora creo que esa conversación de padres a hijos tiene que ser muchísimo más amplia.
a únicamente el proceso reproductivo. Porque la palabra sexo creo que no se mencionó en mi casa, no sé si nunca. ¿En qué momento? Bueno, para empezar es integral. Otra vez, la escuela también tiene que estar metida. Ok. ¿No? Y es ofrecer alternativas a que solo el sexo es importante. Porque si no, eres tú el papá recetándole cómo el deporte es importante y hay otras cosas, pero resulta que nadie alrededor piensa lo mismo. Entonces es un tema que tiene que ver por lo menos una cultura en la escuela y por supuesto en casa lo más pronto posible, porque en realidad ya vas a empezar a hablar de lo que ven en las redes sociales. Claro. No puedes escaparte de las cuestiones que van a haber, por ejemplo, bailes que son para adultos tipo el perreo y que van a empezar a hacerlo. Justamente. Ahí les tienes que empezar a Que los explicar. festivales no lo hagan, ¿no? Exacto. Bueno, y en Exacto. la escuela, por ejemplo, debe tener clarísimo estas cuestiones. Y entonces fomentar otras cosas, el talento, el canto, el baile, ¿no? De cierta manera, la Deporte, pintura. sí. Hay otros talentos más allá de esta belleza erotizada. Y lo que siempre decimos, ¿no? La escuela y en casa tenemos que estar conectados para ir por la misma dirección. Por último, para todas las mamás que están conectando con nosotros en este momento, cómo poder educar a nuestros hijos de una manera sana, pero para que también se sientan integrados en la sociedad con los amigos. Porque, por ejemplo, hay niños que dicen, no, es que a mi amiguita, la fiesta de mi amiguita sí es así, o a ella sí la dejan. ¿Cómo lograrlo para que no se queden fuera y se sientan seguros del ajo? A ver, yo esto lo tengo que decir y esto a lo mejor a las mamás no les va a escuchar. No les va a gustar escucharlo. Es quedarse fuera de un medio enfermo es salud. Eso. Ok. ¿Ok? Ya dijiste todo. Entonces, empecemos por ahí. Ese medio al que lo queremos integrar, ¿es propositivo? ¿Es positivo para nuestros hijos? Buena pregunta. O generarles un espacio nuevo, porque no se vayan a pensar que todos esos niños de ese medio iatrogénico están contentos. Claro. No, es que es muy costoso mantenerse en estos lugares enfermos. Entonces, los papás tienen primero que cuidar eso. El medio es algo de verdad donde lo quieres integrar. O la salud mental es quedarse fuera de ese medio y entonces hacer otros espacios. Pues vale la pena para el futuro desarrollo de nuestros hijos. Muchísimas, Gracias. muchísimas gracias. Y Un gusto, ya lo gracias. saben, familia, a cuidar a nuestros hijos. ¿De qué manera? Ya lo aprendimos hoy aquí. Continuamos con más Mi Baby.